Santiago 4:7 dice así, que sométase a Dios, resistan al diablo, y él huirá de vosotros. Sométase a Dios, resistan al diablo, y él huirá de vosotros. Hay algo bien interesante en todo esto que me llama poderosamente la atención a mí. Y yo se lo estaba comunicando a mi esposa, Bonnie, en estos días pasados. En Santiago capítulo 4, del 7 al 10, del 7 al 10, estos versículos contienen 10 mandatos. Mire qué interesante. Son pocos los versículos aquí, pero dice así que, dice, sométase a Dios. Yo no sé a quién usted está sometido, pero aquí dice que nos sometamos a Dios. Sométase a la autoridad de Dios. Ese es el número 1, primer mandato, ¿verdad? Y estos mandatos, cada uno de ellos, en el griego se están compuestos de tal manera que llama a la acción inmediata y al desarraigar las actitudes pecaminosas de orgullo. Pero mire lo que dice aquí, sométase a Dios, sométase pues al Señor. Resistan el diablo, ese es el segundo mandato. Y después hay un resultado. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo. ¿Y cómo es que resistimos al diablo? Lo resistimos con la palabra, en la misma forma en que Dios resiste al diablo. Así que sométase a Dios, resistan al diablo, y él, hablando del diablo, huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. Dice que si lo resistimos en el poder de la fuerza del Espíritu Santo, no solamente se encaminará, no solamente se irá, sino que huirá. Usted sabe que cuando uno huye porque uno tiene miedo. Y dice así que sométanse a Dios. Es decir, si usted no se somete a Dios, usted no va a poder resistir al diablo. Y si usted no lo resiste al someterse a Dios por medio de la palabra y la oración, el diablo, le aseguro que no va a huir de usted. Hay unas veces que el diablo no huye porque él sabe que si se queda un poco más es cuestión de tiempo y nosotros vamos a ceder. Y entonces dice aquí, mire, primer mandato, sométanse a Dios. 2, resistan al diablo. ¿Cuál es el resultado? Huirá de ustedes. Y después dice aquí, número 3, acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes, pecadores. Número 4, límpiense en las manos. Y número 5, ustedes los inconstantes, purifiquen sus corazones. Ustedes los inconstantes, purifiquen vuestros corazones. Está hablando para aquellos que no son constantes en su caminar con el Señor. Y todos tenemos luchas, por seguro. Todos tenemos luchas. Pero todo comienza cuando nosotros nos sometemos al Señor. ¿No? Tenemos que abandonar, para someternos a Dios, tenemos que abandonar ese orgullo nuestro.
someternos al Señor también implica que nos vamos a poder poner toda la armadura de Dios. No, vamos a dar, como dice, dar muerte a esas cosas dentro de nosotros que están en contra de la palabra del Señor. Y en segundo lugar, nosotros resistimos al diablo cuando no le damos lugar. No deis lugar al diablo, dice las Sagradas Escrituras. Y el diablo dice que no va a tener otra opción excepto que huir, porque nosotros pertenecemos al ejército del Dios viviente. ¿Okay? Son 10 mandatos: sométase a Dios, resistan al diablo, acérquense a Dios, limpien, pecadores, límpiense las manos. Y aquí no está hablando de hombres que no conocen a Dios, está hablando de gente que conoce a Dios, pero que están pecando. Límpiense las manos. Eso es lo que hacían los sacerdotes antes de entrar. Para ministrarle al Señor se limpiaban las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen sus corazones. ¿Ya? Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. ¿Por qué por qué vamos a llorar y lamentarnos? Porque por el pecado, por las cosas que hacemos que son incorrectas, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. En otras palabras, que haya frutos, como dice la palabra de Dios, dignos de arrepentimiento. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllese delante del Señor y Él os exaltará. Humíllese delante del Señor y Él os exaltará. Bien interesante esto, ¿no? Aquí cuando un siervo del Señor, cuando una sierva del Señor, cuando un creyente ha caído en un pecado, entonces Dios nos manda que nos arrepintamos, ¿no? Y debemos de reponer la risa y el gozo con lágrimas. Que nuestra risa se convierta en el lloro, ¿verdad? Que vengan lágrimas, que vengan arrepentimiento. Y no es un tiempo de celebrar con gozo, es un tiempo de humillarnos delante del Señor. ¿Ve? Esto es lo que pasa. Y un cristiano nunca debe estar riéndose del pecado. Más bien debe de haber frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que debe estar pasando. El arrepentimiento que nos lleva, nos conduce a pedir perdón. Y el perdón entonces y la reconciliación con Dios es lo que produce gozo en nuestra vida. ¿Ve? Eso es lo que, a esto es lo que se refiere aquí la palabra del Señor, porque Dios se opone a los orgullosos. Por eso Él quiere que nosotros nos humillemos, nos acerquemos a Dios, porque Dios promete estar cerca de todo el que se vuelve del pecado, que purifica su corazón y le invoca con arrepentimiento sincero. Y yo le voy a decir, cuando usted se acerca a Dios, Dios se va a acercar a usted. La cercanía de Dios traerá su presencia, su gracia y bendición y amor. La cercanía de Dios. Así que cuando hacemos eso, cuando nos acercamos a Dios, ahí es donde
viene la presencia y la gracia y la bendición y el amor de Dios. Después dice la palabra de Dios, dice aquí en el versículo 11, hermanos, no hablen mal unos de otros. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Es muy claro aquí, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Se pone a un lado la ley de Dios cuando por descuido se ignoran los pormenores de una situación y se calumnia a la persona acusada del problema en vez de hablar con ella. Tal vez tiene un problema en la vida, tal vez tiene un problema, pero es importante hablar con la persona. ¿Cómo va a rectificar la persona? ¿Cómo va a pedir perdón si nosotros si nosotros calumniamos a la persona y no le damos la oportunidad para que se arrepienta? No hablamos con la persona. Ay, no, es que a mí me da mucho. Yo no sé, yo no puedo hablar con la persona. Bueno, decimos que no podemos hablar, pero hablamos con otros acerca de esa persona. Y todos pecamos muchas veces con la lengua. Eso es cierto. Por eso es que dice las Sagradas Escrituras, y lo dice claramente, dice que todos fallamos muchas veces. En Santiago 3, capítulo 2, dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y aquí, en Santiago capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. No hable mal unos de otros, no hable mal de su pastor. No hable mal de sus líderes. Si tiene que decir algo, mejor hable con ellos. Y todos muchas veces, desgraciadamente, pecamos con la lengua. Por eso dice Santiago, el que puede controlar su lengua, controla todo su cuerpo. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y al juzgar la ley ya tú no la guardas, sino que la juzgas. Dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? Fuerte, ¿eh? No juzgue a su hermano. No juzgue, no hable mal de él. Habla claramente acerca de estas cosas. Ahora, el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros a no juzgar. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 7:1? Dice, con la medida que no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, Jesús dijo eso en el Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo no sé cuántas veces he cometido ese error y todavía continúo cometiéndolo muchas veces, donde nosotros juzgamos una circunstancia, una situación y la juzgamos mal, no, porque no tenemos todos los elementos para hacer una decisión correcta. Y aquí está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que medís, os será remedido. ¿Ya? Y dice, no juzguéis porque al final de cuentas Dios es el juez. Él es el que Él es el que dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Ven? Y entonces
Aquí lo que está diciendo es que tengamos mucho cuidado. Hay un juicio corporal que viene de parte, una disciplina que viene de parte de la iglesia. Pero debemos de tener mucho cuidado, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Hermanos, dicen, no hablen mal unos de otros. ¿Usted ha hablado mal acerca de alguien en alguna ocasión? Pues yo sí, y usted también. Y aquí dice, el que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y al juzgar la ley, ya tú no la guardas, sino que la juzgas. No hay más que un solo legislador y juez, y aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? En otras palabras, ¿qué te crees tú para estar juzgando a tu hermano? Fuerte, ¿no? No hablen mal unos de otros. En otra versión dice, no murmuren los unos de los otros. Del versículo 13 al versículo 17 dice, ahora, dice aquí, ahora, escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana, dice aquí, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Oigan lo que dice, escuchen ustedes que dicen, hoy vamos a hacer tal cosa, mañana iremos a tal lugar, vamos a pasar ahí un año, vamos a ir a Costa Rica, vamos a ir a Canadá, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Guatemala, vamos a ir a otra parte de esta república y haremos negocios y ganaremos dinero. Y esto que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Dice esto, ¿qué es su vida? Y dice, ustedes son neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Y eso es cierto, aunque uno viva hasta 80, 90 años, somos como neblina. Somos como neblina, estamos un momento y repentinamente desaparecemos. Aparecemos y desaparecemos. Dice aquí, y esto que ni siquiera saben qué va a suceder mañana. Yo estaba hablando con mi hermano Orlando aquí, que trabaja, nuestro querido hermano que trabaja aquí con nosotros en Radio 1000. Y su madre recientemente pasó a estar con el Señor. Una mujer muy dinámica, una madre muy atenta a las necesidades de la familia. Y su papá tiene un poco más de 80 años de edad y se enfermó y pasó unos cuantos días así y repentinamente iba mejorando y de la noche a la mañana se murió. Y dejó la familia consternada porque estaba bien. Una mujer que se preocupaba, una mujer trabajadora, una gran madre. Y sin embargo ahora me estaba diciendo mi hermano Orlando, él va a la casa allá a Huigalpa y como que no pareciera que fuera una realidad, como que cuando llega ahí va a estar su madre, pero una de las últimas cosas que me dijo antes que entrar en el programa radial hoy era, pero así es la vida, pastor, así es la vida. Y es cierto, así es la vida. Hacemos todos estos planes, los planes que tenemos, ¿verdad? Que son muchos, y hacemos planes sin darnos cuenta que de la noche a la mañana todo eso puede cambiar. Ella tenía planes de vivir por muchos años
no tenía la menor idea el año pasado que ese era su último año. Y algunos de ustedes que me están escuchando en este momento, unos cuantos, usted me está escuchando en este momento, pero usted no va a estar con nosotros al finalizar este año. Usted tiene todos los planes de estar con nosotros, pero usted no va a estar porque el Señor tiene otros planes. Y por eso es importante que nosotros andemos bien con Dios, ¿verdad? Que estemos en comunión con Dios. Dice, Cristo lo dijo de esta manera: si no os arrepentís, moriréis en vuestros pecados. Y me encantan tanto lo que dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, donde dice, y de ahora en adelante, bienaventurados los que mueren en el Señor, ¿verdad? Porque descansarán de sus obras. Descansarán de sus obras los que mueren en el Señor. Imagínense los que no mueren en el Señor y los que mueren en el Señor. Y Santiago está diciendo aquí, dice, ahora escuchen ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios, ganaremos dinero, yo tengo planes para este año, yo voy a hacer tal cosa. Y esto que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Entonces la compara a la neblina. Ustedes son neblinas que aparecen por un momento y luego se desvanece. Más bien, y aquí viene la clave, más bien deberían decir, ¿qué dice Santiago? ¿Cuál es el orden? Más bien deberían decir que si el Señor quiere, si Dios quiere, viviremos y haremos tal cosa o aquello. Al parecer se jactan y alarden, y toda jactancia semejante es mala. Así que, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Ve? Así que, si el Señor quiere, ¿qué es lo que Santiago está tratando de decirnos aquí? ¿Qué es lo que él quiere decirnos? Bueno, al formular nuestras metas y planes para el futuro, para el resto del año, aquellos de nosotros que creemos en el Señor siempre debemos considerar la voluntad de Dios. No debemos de actuar como los ricos insensatos, sino que debemos de reconocer que el verdadero gozo y la vida útil dependen totalmente de Dios, ¿no es cierto? El principio por el cual vive debe ser, si el Señor quiere. Porque si de veras la oración es, hágase tu voluntad, entonces se tiene la seguridad de que el presente y el futuro, oigan lo que estoy diciendo, el presente y el futuro están bajo el cuidado protector del Padre Celestial. Pero debemos vivir bajo este principio, si el Señor quiere. ¿Por qué usar esas frases? Porque es una frase de dependencia. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero nos jactamos, y toda jactancia no es buena. La verdad es que nadie tiene el presente ni el futuro asegurado. Pero sí sabemos quién tiene nuestro presente. Sabemos que estamos bajo el cuidado protector de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Entonces la jactancia fija metas y las logran. Y entonces la tendencia es ufanarnos. Y la jactancia se basa en la falsa suposición
de que lo realizado se hizo por esfuerzo propio y no con la ayuda de Dios y de los demás. Y el Nuevo Testamento exhorta a los creyentes, a aquellos que creen, a que hagan alarde de sus debilidades y de su dependencia de Dios. ¿Okay? Esto es lo que deben de hacer. Si el Señor quiere, vamos a hacer tal o cual cosa. Si el Señor nos ayuda, si el Señor quiere. Ya saben, de ahora en adelante no diga voy a hacer tal o cual cosa, diga si el Señor quiere lo voy a hacer. Con la ayuda de Dios lo voy a hacer. Entonces, quiero terminar hoy leyéndole todo lo que les hablé en este día. Así que sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Mira, aquí dice sométase a Dios y después dice acérquense a Dios. Y él se acercará a ustedes. Uno dice, no es que Dios como que Dios ya no me escucha. Mire, no fue Dios que se movió, usted fue el que se movió. Acérquese a Dios. Y si usted se acerca a Dios, Dios se acercará a usted. Acérquese a Dios. Es que no lo siento, es que no sé qué me pasa. Acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen el corazón. Permita que el Señor purifique su corazón. Y ustedes indecisos, de doble ánimo, indecisos, aflíjanse, lloren, lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El que se humilla será exaltado. Y después dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. No estemos hablando mal de nuestro hermano. No estemos hablando mal del vecino. No estemos hablando mal de la esposa o del esposo. No estamos compartiendo información con personas que no son parte de la solución. Al juzgar la ley, ya tú no la guardas, sino que la juzgas. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Y después dice, escuchen ustedes que dicen que hoy o mañana van a hacer tal cosa, vamos a poner un negocio, nos vamos a casar, vamos para tal lugar, vamos a terminar los estudios, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos un año ahí o 2 años, haremos negocios y ganaremos dinero. Y después dice, y esto ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿A qué se refiere? Uno se monta en un carro, va rumbo, digamos arriba o rumbo a León o a Tagalpa, y no sabe que ese día va a terminar su vida y tiene todos esos planes ya hechos el resto del año. Dice que somos como una neblina que aparece por un momento y se desvanece. Más bien, dice, deberíamos decir, si el Señor quiere. De ahora en adelante, acostúmbrese a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos tal o cual cosa. Si el Señor quiere, iremos a tal lugar. Si el Señor quiere, yo voy a comprar estas vaquitas. Si el Señor quiere y me ayuda, yo voy a tener una buena plantación y voy a cosechar lo que he sembrado. Si el Señor quiere, si el Señor me da salud, si el Señor me ayuda, si el Señor quiere, no nos jactemos, hermanos. Reconozcamos que la vida es incierta, pero no tenemos por qué preocuparnos, sino decir, Señor, estoy en tus manos. Tú eres mi protector. No me voy a jactar, porque la jactancia se basa en la falsa suposición de que
tengo años para vivir, de que yo logro lo que logro por mis propios esfuerzos sin la ayuda de Dios y los demás.